Los Menéndez, su historia familiar, ¿sí? Aquí vamos a hablar de esta noticia que ha sido historia desde hace más de 30 años y que seguirá haciendo historia, porque el próximo 11 de diciembre todos los ojos estarán puestos en este caso, ya que se llevará a cabo una audiencia clave que podría abrir la puerta a la libertad condicional para los hermanos Menéndez. Y es que, bueno, se sabe que a partir de una carta que por ahí uno de los primos de estos chicos tenía guardada y que la madre sacó a relucir, a la luz. Además, ella fue entrevistada. Esta madre es la hermana del padre de los hermanos Menéndez. Aquí te voy a dar toda esa información, qué pasó con este chico que es el primo de ellos, qué pasó con la hermana que es la tía de ellos, y por supuesto vamos a hablar de varios detalles en general de la familia principal de esta familia Menéndez, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces quédate conmigo. Como siempre te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Así que quédate, pon atención y por favor, si al final esto te interesa, te parece que es algo con lo que todos podemos aprender y quieres compartir, quieres comentar o darle me gusta, y si tú no me sigues, seguirme, pues muchísimas gracias. Bueno, y efectivamente, este caso duele en el corazón por cómo sucedieron todos los hechos, por cómo se dieron las circunstancias también en las que estos chicos llegaron a la cárcel, el antecedente, la vida que llevaban desde muy pequeñitos. Es doloroso. Así que hoy vamos a hablar de esto. Los Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996. De hecho, algunos pedían pena de muerte, por lo cual esto no se les dio precisamente porque el jurado en aquel entonces prefirió la cadena perpetua debido a que ellos debían pagar estando en la cárcel. En realidad, el jurado que tuvieron estos chicos en su juicio fue demasiado duro, un jurado lleno de creencias y de ideologías, pues de como de nuestros padres o de nuestros abuelos, porque recordemos que son generaciones pasadas, y que la vida ha cambiado y que las perspectivas de las personas hoy en día ha cambiado también debido a los grandes escándalos que la sociedad ha conocido por temas de abuso intrafamiliar. Este es uno de esos casos escandalosos, pero que poco ruido se le hizo en su momento a lo más importante, que era el motivo por el cual estos chicos habían actuado. Solo se dejaron llevar por los hechos, que son tremendos, que evidentemente es muy fuerte, porque se trata de sus propios progenitores. Claro que sí, lo es fuertísimo, pero también era importante tomar en cuenta todo el antecedente que estos chicos traían cargando a sus espaldas y que nadie había escuchado antes y que nadie los había defendido y que nadie había hecho nada, y eso es lo que a ellos los lleva a hacer lo que hicieron. Así que este caso de por sí tiene demasiados tintes donde no se abrieron en realidad los temas más relevantes de ese momento, que eran chicos siendo abusados por sus propios padres, y aquí los incluyo a los dos padres, tanto madre como padre. Y obviamente aquí había una caja grande, una caja de Pandora, porque ya se sabe que el padre de estos chicos pues también tenía una lista de otros jóvenes que habían sido abusados por su parte. Bueno, vamos a ver qué pasó con ellos. Ellos fueron declarados culpables en 1996 por el asesinato de sus padres y por la manera en la que lo hicieron. Ahora, Eric y Lair
Menéndez son los nombres de estos chicos. Muchos de ustedes yo sé que ya los conocen. Yo sé que han visto sus, pues, películas o algunos documentales. También hay series, la más reciente, la que sacó Netflix. Y obviamente sabemos por medio del periódico, de las revistas, incluso de libros, pues la historia que cuentan ellos y la historia que cuentan los abogados, los psicólogos, todos los personajes que estuvieron alrededor y envueltos en este caso. Como que son diferentes historias, diferentes formas de ver las cosas, diferentes perspectivas, y cada quien ha contado parte de lo que miró, de lo que sintió y de lo que vio. Pero nunca se han centrado o nunca se habían centrado en todo lo que estos chicos vivieron desde que nacieron y hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué edad ellos tienen el día de hoy? Bueno, vamos para allá. Primero quiero decirte que ya han cumplido 34 años en prisión. 34 años es toda una vida. El 24 de octubre del 2023, estamos hablando que hace exactamente un año, se reabrió este caso a raíz de una carta que al final te voy a comentar. Pero vamos a ver, primero, Joseph Lyle Menéndez. ¿Quién de ellos dos es Joseph Lyle Menéndez? Bueno, pues aquí te lo voy a mostrar. Tengo aquí varias fotos donde los vamos a ver juntos, donde pues hay varias imágenes que comparten, por ejemplo, en esta, donde ya están en uno de los juicios en 1996, 97, 98, y que obviamente todas estas imágenes pues nos recuerdan lo que estos chicos han vivido y lo duro que fue, ¿de acuerdo? Entonces, pues primero vamos a hablar del hermano mayor, que es el que tenemos aquí, donde tiene la camiseta, esta camiseta que dice 4 llaves para el éxito. Curioso, porque eso dice su camiseta y esa foto la vemos en diferentes lugares. Así que él es Lyle. Su nombre primero es José o Joseph Menéndez y es mejor conocido simplemente como Lyle. ¿Qué significa Lyle? Fíjate qué curioso esto. Su nombre es un apodo o una referencia a una isla. Y esto tiene su origen en el francés, que isla para ellos es Lisle, sería más bien, ¿no? De tal forma que ese es su nombre, esa es la forma en la que todo el mundo se le conoce y yo te pregunto a ti, ¿qué es una isla? ¿No acaso es algo que se encuentra rodeado de mar, que está solo? Normalmente eso es lo primero que podemos pensar al oír isla, ¿cierto? Bueno, mira esto que es importante cuando entremos a decirte el significado del nombre del hermano. Pero primero vamos a ver, ¿cuándo nació Lyle? Nació un día 10 de enero de 1968, años 60. ¿Te recuerda esto? La llegada a la luna del hombre por primera vez. Un hombre americano llegó a la luna por primera vez. Es la final de los años 60, comienzos de los años 70. Este chico nace en esa época. Bueno, ¿qué dice su numerología acerca de él? Fíjate esto, todo su número de fecha de nacimiento suma un 26, que reducido 2 más 6 nos da un 8. Y bueno, el 8, al número 8 muchas personas le pueden tener cierto miedo. Aquí en nuestro canal hemos hablado muchísimas veces del número 8. El número 8, y de hecho este 2024 es un número 8 en su año, en su energía. El 8, como todos los números, tiene sus lados armónicos y sus lados desarmónicos. Entonces, el 8 es un número de poder, es un número de karma y dharma, es un número de justicia, es un número de manifestación, de deseos, de crear o generar todo aquello que uno desea, cuando está en su más alta vibración. Yo acá te he explicado que recuerdes el número 8 como el infinito. El infinito y que esto siempre está en movimiento. Como es arriba, es abajo. Un día subes, otro bajas. Asimismo representa la muerte,
y el renacimiento. ¿Sí? La muerte en su sentido real y simbólico, porque podemos morir de diferentes formas. Se dice además que la muerte no es el fin, sino la muerte es simplemente un cambio de estado. Si te fijas, ese 8 que sigue moviéndose, sube y baja, pues sí, muere, pero algo se renueva y renace, algo se transforma justo cuando pasa por el medio. Hay una transformación, ¿de acuerdo? Entonces, sea una muerte real o simbólica, el 8 siempre va a representar la muerte. Algunas personas temen precisamente por eso a este número. Pero cuando alguien tiene este número en su misión de vida y tiene una alta vibración, es probable que sean personas que siempre se estén renovando a sí mismas, que sean como el ave fénix, que sean personas que aprenden de sus episodios de vida, que crecen a través de sus aprendizajes y que pueden incluso ayudar o mostrarle a los demás cómo lo hacen ellos. Ahora bien, cuando un número 8 está vibrando muy bajo, es muy probable que entonces vea la muerte como tal o busque la muerte como tal de los demás o de su propia persona. Y esto es real. Muerte real o simbólica, pero es una verdad cuando un número 8 está vibrando bajo, tiene una frecuencia baja. Entonces, este chico, Lyle, tiene una misión de vida 8, que además los 8 también traen mucho dinero, son el número de misión de vida que más manifestador económico puede ser. Fíjate esto. Entonces, bueno, recordamos que estos chicos vienen de ser de una familia de dinero, de una familia que se construyó de dinero desde antes de llegar a los Estados Unidos. Acá te lo voy a explicar. Entonces, ya nacen estos chicos en una familia adinerada. Vamos a ver qué más podemos encontrar con el caso de Lyle. Actualmente Lyle tiene 56 años de edad. Eso significa que si han pasado tantos años en la cárcel, como ya lo mencionamos, significa que él entró a la cárcel cuando tan solo tenía 20 años. Y lo mismo el caso de su hermano, que tan solo es menor que Lyle 2 años, significa que él entró a la cárcel con tan solo 18 años. Ahora vamos a ver a Eric. Eric, que es el chico que tenemos acá, en medio. Ahí tenemos a el hermano Eric y vamos a poner esta otra fotografía donde también los tenemos a los dos juntos y siempre están juntos. De hecho, aunque ellos fueron separados en la cárcel por unos años, luego se volvieron a reencontrar. Pero vamos a ver, Eric Galen Menéndez, ese es su nombre. También tiene dos nombres, Eric y Galen, pero siempre ha sido recordado como Eric. El nombre de Eric es derivado del antiguo protonórdico Anaís, que significa único o solo. ¿Te acuerdas que te dije que tuvieras presente que el significado de Lai es isla? Y entonces Eric tiene el mismo significado en su nombre. Entonces, este inconsciente de sus padres, de ponerles ese nombre, uno isla, el otro solo, que también por ahí encontré que Eric podría ser tomado en cuenta como siempre o eterno. También ese es su significado, algo eterno. Ahora, ¿cuándo nace Eric? El 27 de noviembre de 1970. Justo comienza la década de los 70s, cuando él nace y su misión de vida, sumando toda la fecha de nacimiento, que esto da 28, pero hay que reducir a un dígito, entonces 2 más 8 nos da un número 10. Este número 10, ¿qué significa? Bueno, reducir a un dígito significaría que él es un número 1, sí. Un líder, un visionario, una persona que tiene siempre como la batuta para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Emprendedores, también son creativos y son personas que tienen demasiada pasión por lo que les gusta hacer
y además cumplen sus objetivos. Se les facilita hacer planes y ejecutar esos planes. Ahora, ese 0 que acompaña en su número de misión de vida el 1, amplifica esas capacidades que tiene el 1. Entonces, Eric tenía demasiada capacidad de vamos y hagámoslo, hacémoslo así, vamos así. Quiero decir que aunque Lyle era el hermano mayor y que de él venía demasiado dolor por todo lo vivido con su padre, podríamos pensar que Lyle fue quien tomó la iniciativa de hacer todo el plan que ellos construyeron para hacer lo que hicieron. Pero déjame decirte que es muy probable que haya sido todo lo contrario. Que quien haya propuesto esto, quien haya empezado a formar el plan, haya sido Lyle y que en el caso de, perdóname, haya sido Eric y en el caso de Lyle, él le siguió todo lo que se había planeado o se había propuesto. Casi lo puedo asegurar sin conocer a estos chicos, sin verlos, sin nunca haberles pues visto en persona. Pero casi te puedo asegurar que la idea original, la iniciativa para hacer esto fue de Eric, el hermano menor. Vamos a ver qué más pasa por acá. Que les hayan puesto un nombre, que ambos nombres significan solo o isla, a mí me suena algo como lo quiero solo para mí, como necesito que estés solo, necesito que te quedes solo. Es como el inconsciente de los padres de quererlos para ellos solos. Ahí hay algo con la palabra solo que por eso ellos dos tienen el mismo significado en sus nombres, aunque se pronuncien y se escriban diferentes. ¿Qué cosa tan más curiosa, ¿no te parece? Vamos a ver qué hay más acá. Nació, como ya te dije, en un 27 de noviembre de 1970 en Blackwood, en New Jersey, mientras Lyle había nacido en Nueva York. Ahora, José Enrique Menéndez Llanio, que este es el papá de estos chicos, ¿sí? Aquí lo tenemos, este es el padre, este es como el verdadero monstruo, mucha gente dice, los monstruos no eran ellos por la llamada serie de Netflix, sino los padres. En este caso vamos a comenzar por explicar qué había con el padre de estos chicos. Su nombre real era José Enrique Menéndez Llanio. Nació un 6 de mayo de 1944, los años 40. Vamos un poquito a mirar esa época. ¿Por qué es importante que veamos esa época? Porque ¿qué pasaba en los años 40? No había redes sociales, claro que no había internet, todo era, si acaso había televisión, teléfono de esos que tomabas y con la mano y con un cable. Se existían las cartas para la correspondencia, obviamente había muchos temas tabús en los años 40, 50, 60, 70, no podías hablar de temas sexuales, no se podían mencionar. Vámonos un poquito a esas épocas para que podamos conceptualizar el escenario de lo que vivió antes este señor José Enrique Menéndez, quien también tenemos que tomar en cuenta que él fue un joven como sus propios hijos, que también fue un niño como lo fueron sus hijos, y qué habrá sucedido o qué habrá vivido este hombre José Enrique Menéndez para que haya actuado de la forma que actuó. Y ojo, no empecemos aquí porque este es tu canal Noticias con Conciencia. Vamos a poner conciencia, no se trata aquí de juzgar y juzgar y juzgar, se trata de poner conciencia, escuchando, mirando desde otra perspectiva y aprendiendo juntos. Entonces, este hombre fue un niño, este hombre fue un joven, este hombre fue un adulto. Pero ¿qué había en su mente? ¿Qué había en su inconsciente grabado para haber hecho lo que hizo con sus propios hijos?
Eso es lo que debemos de preguntarnos, ¿qué habrá vivido este hombre para haber actuado como actuó con sus propios hijos? Bien, vamos a saber más acerca de José Enrique Menéndez Yagüi. Nació en La Habana, municipio de La Habana, Cuba. Es cubano, ahí nació, pero sus orígenes se remontan a España. Vamos a ver, él tiene una misión de vida número 11. Fíjate, su fecha de nacimiento, que ya la mencioné, 6 de mayo de 1944, suma un 29. El 2 más el 9 nos da un número 11, que es el número del maestro psíquico. Pero ojo, y aquí lo voy a recalcar, aquellas personas que tienen un número maestro como misión de vida, no necesariamente pueden estar viviendo ese número en maestría, sino reducido. ¿Qué significa esto? Que si tú sumas 1 más 1, otra vez para reducirlo a un solo dígito, nos va a dar 2. Es probable que entonces el padre de estos chicos haya estado vibrando en su misión de vida en un número 2. ¿Lo tenemos? ¿Y qué pasa con los números 2? Pues los números 2 son personas, si tú tienes esta numerología, que son muy capaces de unir, de mediar, de buscar el equilibrio. Algo que se les pide, de hecho, en esa misión de vida es que busquen el equilibrio, la balanza, la armonía, la justicia en sus vidas. Pero eso, si estás vibrando alto, como todos los números tienen su vibración alta o no, o su parte armónica o no. En el caso de un número 2 inarmónico, probablemente busque, en vez de unir, separar, busque, en vez de contratos, acuerdos, mediación, podría generar demasiados desacuerdos, dualidades, señalizaciones. En vez de buscar justicia, puede buscar imparcialidad, en vez de ser una persona que diga, esto debería hacerse así, ni uno ni el otro, sino esta parte de medio, pues no, hace todo lo contrario, separa, divide, pone en pleitos a unos y a otros. Ahora, no puedo decir exactamente que él tenía esta vibración tan baja. ¿Por qué? Porque era un hombre de negocios, era un hombre que lograba hacer contratos, era un hombre que logró hacer bastantes cosas en ese sentido empresarial. Se dedicaba a la música, a las disqueras, era un empresario de la música de aquel entonces. Entonces, obviamente no podemos decir que estaba vibrando muy bajo y no estaba haciendo lo que su número le marcaba. Pero así como todos tenemos nuestra parte de luz, también tenemos nuestra parte de oscuridad. Con esto te quiero decir que por un lado él estaba haciendo y cumpliendo su número de misión de vida 2, pero por otro lado tenía su parte oscura bastante fuerte y ahí esa parte de él no la estaba equilibrando ni poniendo en armonía. Y por eso estas situaciones. ¿Ok? Ojo, que aquí todavía hace falta mucho más información que a nivel público se pueda mostrar para asegurar que realmente estos chicos fueron abusados por su propio padre, porque todo siempre se quedó en dimes y declaraciones, ¿sí? De estos chicos, pero acuérdate que en el juicio que ellos, en donde ellos fueron juzgados y fueron condenados, jamás se tomaron en cuenta las declaraciones de abuso por parte de su padre para que ellos pudieran defenderse. Entonces, como nunca se tomaron en cuenta, digamos que no fueron constatadas, no se ha dicho, no se ha declarado que hayan sido víctimas de abuso sexual por parte de un juez. Nadie de una autoridad específica ha declarado que ellos fueron víctimas de un abuso parental. ¿Lo entienden? Entonces, lo sabemos porque hay declaraciones de ellos, porque su abogada anterior defendió el caso diciendo que eso sucedió, pero nadie escuchó, etcétera. Pero ninguna autoridad ha podido decir de la boca de esa autoridad
Estos chicos fueron víctimas y fueron abusados y ese fue uno de los móviles que llevaron a hacer lo que hicieron, trastornados obviamente con una sensación de estrés, una sensación de temor, una sensación de correr por sus propias vidas, etcétera. Nadie lo ha dicho y eso es algo que se necesita decir para que estos chicos sean verdaderamente liberados. Ojo, ellos podrían quedar en libertad, pero si nadie dice estas palabras que acabo de decir, de fueron víctimas de abuso por parte de sus padres y ellos como víctimas, trastornados, dolidos, confundidos, etcétera, 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 cometieron un acto impensable que los llevó hasta el día de hoy a tener más de 34 años en la cárcel. Entonces, este señor finalmente es quien de alguna manera hasta este momento ha sido señalado como el hombre que desde que estos chicos tenían 6, 7, 8 años y más, pues estuvieron siendo abusados por parte de su propio progenitor. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Pues porque habrá mucha gente por ahí que dirá que no está confirmado, que eso haya pasado, que ahora con la serie de Netflix podría cambiar la historia, que porque aparentemente ellos igual escondían algo más, que igual había incesto entre ellos y fueron descubiertos y ese fue realmente el móvil. En fin, hay mucha gente que puede inventarse muchas historias, pero aquí en tu canal te voy a demostrar por qué lo que dicen estos chicos es probable que sí haya ocurrido. Vamos a continuar entonces. Este hombre viene de La Habana, fue el hijo menor de 3 hijos. Aquí voy a tratar de ponerte una foto donde está su padre, también tengo foto donde está su madre. Este es el padre de José Menéndez. Por ahí hay otra foto, pero no se ve completa. Bueno, vamos a ver, fue el hijo fue el hijo menor de 3 hijos de una familia de clase media alta. Su padre, el señor José Francisco Pepín Méndez, era un popular jugador de fútbol que era dueño de su propia firma de contabilidad, mientras que su madre, María Carlota Giano, era una nadadora que fue elegida miembro del Salón de Deportes de Cuba. Fíjense esto, y te voy a mostrar la foto de su mamá, de este señor José Menéndez, porque tiene un gran parecido. No solamente con sus nietos, sino también con la esposa de José Menéndez. ¿Sí? Así es, la madre de Lair y Eric. Mira esto. Ella es la señora María Carlota Gianio, era nadadora, como ya te dije, y esta es Kitty, la madre de Lair y Eric Menéndez. ¿Te das cuenta el parecido entre una y la otra? Bueno, pon atención por lo siguiente. Vamos a continuar con esto. En el caso de José Menéndez, de quien estamos en este momento hablando, ellos fueron sus padres y aunque no se los consideraba ricos en Cuba, sus padres eran bien considerados en la sociedad cubana anterior a Fidel Castro, así es. Fue cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959, la familia Menéndez decidió salir de Cuba hacia los Estados Unidos. Y aquí es donde quiero que pongamos atención, porque si José Menéndez nació en 1944 y es en 1959 cuando salen de ahí, ¿cuántos años tenía él? 14, 15. Correcto. Entonces, José Menéndez sale de su país natal o de origen a los 14, 15 años y ahí es esa edad adolescente donde dejas toda una patria, pierdes esa patria, esa amistad que tienes con tus amigos, con tu escuela, con tu sociedad, con todo, y cambias de rumbo, cambias de vida, cambias a un país con otro idioma, con otras culturas, con otras costumbres, etcétera.
Entonces ahí hay algo importante que muchos no toman en cuenta cuando se trata de irse a vivir a otra ciudad o a otro país. Esto fue otro país. ¿Se dan cuenta de la magnitud del cambio que sucedió a la edad de 14 años para José Menéndez? Eso y muchas otras cosas más que seguramente él habrá vivido. Pero por ahora quiero que hagas pues, ese conteo. Un año después de haberse mudado a los Estados Unidos, cuando él tenía 15, 16 años, estuvieron en Pensilvania, en Hazleton, un tiempo, donde José estudió la escuela secundaria y se destacó en el atletismo. Viene de familiares, eh, pues sí, atletas, deportistas, ¿no? Una madre nadadora y un padre futbolista. En su último año de escuela secundaria, José ganó una beca de 4 años en natación para la Universidad del Sur de Illinois. Acuérdense que en Estados Unidos, para que tú puedas, pues, manejar tus estudios universitarios, tienes que preferiblemente ser un buen estudiante o un destacado deportista para que te bequen y tú no tengas que pagar. La escuela en los Estados Unidos, hablo de los estudios universitarios, son demasiado caros. Así que un buen deportista para que su escuela sea casi, casi gratis, eso es lo mejor en los Estados Unidos. Viniendo de padres deportistas, pues se podía esperar que él destacara en algún deporte. Y eso sucedió entonces en natación, es donde él destaca igual a su madre. Logró estudiar entonces en la Universidad del Sur de Illinois y en su primer año conoció a Mary Louise Kitty Anderson. Así es, aquí vemos a la madre de Lyle y Eric. Ahí está, Mary Louise Kitty Anderson. Ella estudiaba el último año en la universidad y él el primero. De hecho, ella es mayor que José Menéndez por unos años. Ahora, ¿quién es Mary Louise? Ella nació el 14 de octubre de 1941. Su misión de vida es 21, que sumamos 2 más 1, 3, un 3. Normalmente el número 3 son personas que buscan el equilibrio, que son muy creativas, o sea, la mente les da para inventar cosas, para crear lo que nadie se le pueda imaginar. Son personas que tienen que estar ocupadas, porque si no, esa capacidad de crear puede jugarles mal. Así que son personas que tienen una poderosa mente y que ponerla en práctica sería lo mejor. Ahora, este número 3 también da personas artistas, personas que están listas para el canto, para el baile, para la pintura, para las artes manuales, etcétera. Hay muchos números 3 en misión de vida que son artistas en su mayoría. Así que esta mujer pudo haber sido una gran artista. Ella nació en Oak Lawn, Cook County, en Illinois. Y ella venía de una familia de clase media, hija de Charles y May Anderson. Kitty fue la más joven de 4 hermanos. Fíjate esto, tanto José como Kitty eran los últimos de sus hermanos, fueron los más pequeños. A veces pensamos que los más pequeños son los más consentidos, los más, pues, amados, porque al ser los más pequeñitos o los últimos, no solo son los amados por sus padres, sino también por sus propios hermanos, pero no siempre pasa eso. Lo sabemos, sobre todo tú si tú eres el último de tus hermanos. Es probable que en lugar de haber sido el más consentido y el más apreciado y el más querido y el más cuidado, a lo mejor fue todo lo contrario. Los hermanos molestos o enojados, conscientes o inconscientes de tu llegada, de quitarles su lugar, de quitarles o robarles amor de sus padres o atención de sus padres, puede que entonces tú no hayas vivido algo cordial con tus propios hermanos o que incluso a veces si es el último hijo, es el no esperado, es la sorpresa para los padres, es como, se nos escapó, se nos fue y tú vienes en un momento inadecuado o interrumpes o me pones trabas a la hora de yo querer salir adelante. Esto podría pasar en la mente de muchos padres cuando tienen un hijo al final, el último hijo, el más pequeñito. Una cosa u otra pudo haber sucedido con
ellos dos, sí, no tenemos claro qué habrá sucedido. Ella es la última y la más pequeña de 4, mientras José Menéndez era el último y el más pequeño de 3 hermanos. Ahora, sin embargo, su infancia, en el caso de ella, estuvo lejos de ser perfecta. Dicen que Charles, su padre, era conocido por su temperamento abusivo. Y aquí quiero que escuchemos la palabra abusivo y le pongamos atención, porque la palabra abuso abarca muchas cosas, pero abuso al fin. Entonces, abuso emocional, abuso financiero, abuso físico, abuso sexual, abuso de cualquier índole, señores. Escuchen esto, abuso al fin. Y por favor, escuchemos. Ella venía de un entorno lleno de miedo por maltrato, por abuso físico. Cuando sus padres finalmente se divorciaron, ella se volvió retraída y luchó por socializar, experimentando episodios de depresión que la acompañarían durante gran parte de su vida. Y ahí es donde yo quiero que pongamos atención. Imagínense, estos dos chicos crecieron juntos y seguramente muy unidos, porque tan solo se llevaban 2 añitos de edad, viviendo en un ambiente muy difícil, porque de hecho también la gente alrededor de este matrimonio hablaba de que tanto ella, en el caso de Kitty, no era muy feliz desde que se habían mudado de New Jersey a California, que ahorita voy a entrar a esa parte de la historia. Pero ella se sentía que no era su lugar, ella quería volver a New Jersey porque ahí estaba su círculo, porque ahí estaba todo lo que ella asociaba a su vida, y un movimiento a California no fue lo mejor. Sin embargo, eso es lo que la llevó a sentirse deprimida, a sentirse triste, y se dice también que una vez que su esposo comenzó a trabajar en la empresa de RCA, que eran los discos, pues había como que ciertos rumores de que él le era infiel a Kitty con otras mujeres, cuestión de que esto no está muy claro, pero había infidelidad y eso sí está claro, porque se dijo, no solo porque hubo investigaciones, porque los periodistas trataron de averiguar su propia parte. Acuérdense que casos como estos tan mediáticos, tan escandalosos, que llaman la atención y la morbosidad de la gente, normalmente tienen demasiada cobertura mediática. Entonces siempre estará el periodista que quiera escribir una historia o que quiere investigar más, o siempre estarán los abogados que también quieren saber, etcétera. Entonces, lo que se dijo alrededor de este caso es que sí, Kitty había sufrido por saber rumores de infidelidad por parte de su esposo José Menéndez. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones la llevaban a vivir en un mundo aparte, como en un mundo de depresión, de ansiedad, de tristeza, de estrés, y en realidad no estaba tan presente en sus hijos y en su hogar, estaba más ausente. Eso sí dicho por sus propios hijos en las declaraciones en su juicio. Ahora, también es cierto que el padre de estos chicos, en este caso José Menéndez, era demasiado duro. Ahorita vamos a escuchar un poco más acerca de esto. Kitty pues vivió de infancia abuso y pues no es casualidad que viene y se encuentra en la vida con un hombre que también es abusado. De un modo o de otro es abusado. Nada es casualidad. Tengo en mi mente inconsciente, reconozco que el tipo de amor que he aprendido de mis padres, que son los más importantes en mi vida, es el tipo de amor abusivo. Entonces, como eso es lo que reconozco en mi mente, eso es lo que voy a atraer, porque ese es el amor que yo sé que existe. Entonces, atraeré a algo igual para que yo pueda pensar que eso es amor. Ok, toma en cuenta eso. Los asesinatos ocurrieron el 20 de agosto de 1989. ¿Qué día en energía fue este?
Bueno, sumamos la fecha 20 de agosto de 1989 y nos da un 37. Sumamos 3 más 7 y nos da un 10, ¿sí? Por eso este caso fue, ¡boom!, una explosión. O sea, fue un caso que pasó por todos lados y cruzó fronteras. Fue escuchado mundialmente. Porque el 1 acompañado del 0, ya te lo conté, es un número que exponencia. Entonces es un inicio, un comienzo, algo que empieza, ¿sí? Era un día con una energía 1 o 10, vamos, pero que es un comienzo. Para ellos, para todos estos personajes y para la historia completita, ese día que ocurrieron los hechos marcaba un precedente, marcaba un inicio, marcaba un comienzo. ¿De qué? Cuando este caso finalice, de eso es de lo que marcaba un comienzo. Y ahorita igual y te lo comento. Vamos a comenzar a seguir. Un ejecutivo, en este caso José Menéndez, era un ejecutivo musical de RCA, como ya te dije, Records, que él tenía en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, tan solo 45 años de edad y su esposa tan solo 47 años de edad. Ahora, vamos a ver qué pasaba con ellos en realidad en el ambiente familiar. Se dice que Kitty había decidido, pero yo creo que esa decisión fue en parte porque José Menéndez se lo pidió, que cuando nacieron sus pequeños, ella dijo, ok, me quedo con ellos, viviré con ellos y cuidaré de ellos. Entonces dejó todo lo que ella hacía antes de ser madre para dedicarse al hogar y para cuidar a los niños. En ese entonces se dice que José Menéndez no era el productor ni era el socio de RCA ni nada de eso. De hecho, él empezó trabajando como lavaplatos en un restaurante famoso en Nueva York. Entonces, ¿cómo pasó de ser un trabajador lavaplatos a ser un empresario de una disquera? ¿Tú te lo puedes explicar? En todos lugares donde yo estuve investigando, lo único que aparece es que un buen día, lavando platos en ese restaurante fino y famoso de Manhattan, alguien lo invitó a trabajar a RCA Records. Así de la nada, así de la nada. Como que alguien viene y te dice, hey, ¿no te gustaría venir a trabajar a Hollywood? Y no sé, en los estudios Universal, no sé, estoy diciendo burradas, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se da eso? No se da nada más porque sí. Ahí hay algo que no está explicado, que no se entiende. ¿Quién lo invita a RCA Records y por qué? Él era nadador, él se casa, él termina sus estudios en la universidad y encuentra trabajo lavando platos. Y de repente pasa a ser un empresario y luego millonario. Él tenía dinero en Cuba, se dice, ya te lo expliqué, que eran de una familia media en Cuba, pero van a los Estados Unidos y en los Estados Unidos, por más que tú quieras mantener tu estilo de vida en un país como Cuba, que es un país latinoamericano, que todos conocemos, que no es el mismo valor de su moneda que el de Estados Unidos, ni nada es igual, entonces no puedes mantener esa riqueza en los Estados Unidos, obviamente. ¿Cómo es que a él le invitan a RCA? Ahí está la pregunta. Si tú la sabes, por favor, escríbeme en los comentarios. Pero está muy nubloso eso porque en ningún lado está dicho. Ahora, bueno, no importa, ya. Él pasa a ser un ejecutivo productor en RCA importante. Se hace millonario porque se habló de unos 13, 14 millones de dólares a la hora que ellos fallecen. A la hora que estos hombres, o sea, me refiero a los padres de Elaine y Eric, fallecen, había una cantidad de dinero de más de 13 millones de dólares en la cuenta bancaria. Entonces,
era millonario. Vivían en Beverly Hills, en una mansión que habían comprado, una mansión que había visitado Elton John anteriormente y se quedaba ahí cuando venía a los Estados Unidos. Entonces, incluso Prince también se había quedado en esa mansión. Entonces, como que de repente tú dices, ¿cómo pasó de A a B este hombre? Bueno, pues está muy nubloso ahí, pero ahí es donde seguramente hay información de cómo ya este señor vivía o qué gustos tenía o si alguien más pues tuvo interés en él mismo. Ajá. Entonces, vamos a seguir. Pasa que entonces se va a RCA y es cuando decide irse a vivir a California, porque ahí es donde estaba todo el movimiento de la música, del cine, del espectáculo, etcétera, etcétera. Entonces deciden irse a vivir a California y es cuando hay un movimiento importante familiar, porque parece que ninguno de los integrantes está cómodo con ese cambio, pero tienen que hacerlo porque este hombre, José Menéndez, era duro. Se dice que mientras Kitty era como más tranquila, como con sus propios temas, su propio mundo, el papá, en este caso José Menéndez, era duro, era muy disciplinario, pues como que jalaba mucho las riendas, había ahí bastante fuerza. Y no dudo ni tantito que haya habido abusos también hacia la madre de estos chicos. Ahora, cuentan entonces los hermanos que ellos fueron abusados desde los 6, 7, 8 años, ¿no? Aquí está el slide, aquí lo vemos pequeño. Yo no te estoy mostrando la foto de los rostros, pero ahorita te la voy a mostrar. Primero quiero que veas y te acerques un poquito y veas esta foto. El slide. Atrás de él exactamente está su abuelo, ¿sí? Que es el padre de José Menéndez. Y a un lado de su abuelo se encuentra José Menéndez. La señora de blusa con rombos, ella es la abuela de Line, esposa de el señor que está atrás de Line. Mira esto, son los abuelos paternos de Line. Vamos a recordar sus rostros, si tú gustas, vamos a recordar sus rostros. Esta es la abuela de Lyle y Eric, abuela paterna. Y este es el abuelo paterno. ¿Lo tienes? Ahora, aquí los tenemos de nuevo. Ella está parada ahí, pero fíjate dónde va su brazo. Primero el abuelo tiene a Lyle bien agarrado de aquí, del hombro. ¿Sí? Su brazo, sus dedos, aquí los vemos, ahí lo vemos, agarrado del hombro, bien agarrado. Luego, la abuela no pasa su brazo, ¿sí? Por detrás de su esposo, no abraza a su esposo. Lo que hace es meter su brazo entre su esposo y su nieto. Fíjate cómo tiene su brazo abrazando al nieto, ¿ok? Y su brazo está entre ellos dos. Eso tiene un significado. Por supuesto que sí, si ustedes supieran que todas las fotografías tienen un significado, ustedes se sorprenderían. Pero esta foto nos habla de que ella inconscientemente quiere interponerse entre su esposo y el pequeñito. Y le pasa la mano como para protegerlo o separarlo de quien es su esposo. ¿Qué nos puede decir esta imagen? ¿Qué nos puede decir esta imagen? Es probable entonces que haya existido también un abuso por parte del mismo padre de José Menéndez hacia José Menéndez y luego esa historia se repitió con sus propios hijos. Pues es probable, claro que sí, porque en la vida nadie empieza a hacer algo solo porque lo empieza a hacer. O lo vio, o lo escuchó, o lo hizo en carne propia porque alguien más se lo enseñó. Alguien más le enseñó a hacer eso. Y eso explica que seguramente José Menéndez, el padre de Elaine y Eric, fue abusado. Por supuesto que sí. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Dónde? No sabemos. ¿De quién? No sabemos. Pero que fue abusado,
fue abusado. Y ahora te voy a enseñar los rostros de esta fotografía para que no haya duda. Voy a voltearme un poquito, pero ahí está. Ahí está la abuela, ahí está el abuelo y ahí está el padre de Lyle. Y ahí está Lyle. ¿Te das cuenta? Ahora voy a regresarme, voy a voltearme de cabeza y otra vez de frente, ¿ok? Ahí está, pero no había otra manera de poderte mostrar esta foto porque el espacio que tengo en la cámara es muy poquito. Vamos a ver entonces, de que seguramente este hombre sufrió abuso, seguro. Cuando alguien sufre abuso en la infancia, en la adolescencia, es un trauma muy fuerte, es una impronta en el inconsciente que se va a quedar y que va a provocar que esa misma persona igual y tenga esas mismas inclinaciones. No siempre ocurre, pero muchas veces sí ocurre. Así que es una cadena que no tendrá fin si no se detiene, si no se para. ¿Qué pasaba con este hombre que tenía una enfermedad? Obviamente, es una enfermedad para los que no lo saben. Y esa enfermedad está clara cuando vemos que hay otros personajes que también sufrieron abuso por parte de este hombre. Dicho por ellos mismos, algunos lo han callado, otros han abierto la boca. Los que han callado, pues lamentablemente no ayudan a mucho a la sociedad y a otros. ¿Por qué lo callan? Es probable que lo callen porque ellos mismos también lo están haciendo. Porque no han sabido procesar o porque están enfermos y no lo detienen y prefieren callar y que no haya escrutinio en sus propias vidas porque descubrirían que ellos también tienen esa misma tendencia. Y sí, esto se tiene que decir porque si no se dice, entonces todo el mundo se queda callado y de eso no se trata esto. Se trata de que hablemos. Ahora, uno de estos chicos habló, uno de estos chicos salió a decir, yo sí fui víctima de este hombre José Menéndez y explicó con exactitud el momento, el día, cómo y dónde. Explicó todo. Entonces, esto demuestra que efectivamente este era un hombre con una enfermedad que no podía parar porque no solamente le bastaba con hacerlo con sus hijos hasta que creció en el caso de Eric, porque a Eric, que lo vemos aquí, a Eric fue al que por más tiempo tuvo en abusos como víctima. Ahora, adicional a todos estos chicos, y no solo los que están aquí, sino seguro los que cambiaron. Acuérdense que a menudo fue una agrupación que después de cierta edad dejaban de estar en el grupo y entraban nuevos integrantes con una edad apropiada para el grupo o para la gente que estaba usando a estos chicos. Es demasiado duro, es demasiado doloroso y aquí entra la pregunta obligada de dónde estaban los padres de todos estos chicos que nadie quiso ver, nadie quiso oír y mejor prefirieron callarse. ¿Dónde estaban? Porque es nuestra responsabilidad como padres cuidar de nuestros hijos. Pero también es responsabilidad de nosotros como padres sanarnos si hubo una situación de abuso en tu familia, porque cuando una situación de abuso se repite es porque ya existió antes. Y este es el caso. José Menéndez fue abusado, pero él no decidió sanarse. Él decidió continuar la cadena. ¿Qué es lo que hicieron estos chicos? Detener esa cadena. Ellos detuvieron esa cadena de una forma muy fea, de una forma muy dolorosa para ellos mismos, de una forma muy traumática, de una forma muy escandalosa también a nivel sociedad. Entonces ellos pararon eso, sí lo detuvieron, porque no solamente detuvieron sus propios abusos, sino los abusos de otros. Ellos detuvieron el hecho de que pudiera ocurrir una vez más y una vez más y una vez más. Es triste decirlo, muy triste. Que es muy triste la forma, lo es. Ahora, quiero decirte también que la madre de Eric y Lyle también fue acusada de abuso. Claro que sí. Tanto Eric como Lyle refirieron haber sido abusados. Uno de forma sexual, ya que ella le gustaba dormir con él, tocarlo
Y también refiere este chico que ella se quitaba toda su ropa frente a él en una edad de él inapropiada. Y lo mismo dice Eric, el más pequeño, él dice, a mí me abusaba, pero con golpes, abuso físico, arrastrándome por la casa, entre otras cosas. Y obviamente esto es evidente que ella estaba repitiendo una historia, porque ya te conté que ella creció en un ambiente y una familia de abuso por parte de su propio padre. Entonces, aquí tenemos la historia. Quiero decirte algo que igual y tú no sabes, pero aquí te lo voy a decir. José Menéndez, el padre de estos dos chicos, fue abusado, y eso sí dicho, y eso sí descubierto por periodistas y por gente de investigación. José Menéndez fue abusado por su propia madre. Su propia madre abusaba de José Menéndez cuando él era chico. Sí, sí, su madre, la nadadora. Sí, sí, ella. Aquí la vemos, te la voy a mostrar. Ahí la tenemos. Y como ya te dije, casualmente él atrae a su vida a una mujer muy parecida para casarse con ella. Qué casualidad, las casualidades no existen, pero ahí está. Así que sí, esta familia está llena de tema de abuso pendiente por sanar, porque si no sanan, entonces se va a seguir repitiendo la historia. Yo sé que Lyle y Eric ya detuvieron esa cadena, pero hay que ver si realmente la detuvieron con solo haber hecho lo que ya hicieron, o ellos no sean quienes ahora se conviertan en victimarios de otras víctimas. Así que por eso es importante que antes de que estos chicos salgan, se supervise, se verifique y se constate que ellos no estén enfermos o que ellos no tengan secuelas de sus vivencias. Eso va a ser muy importante. Yo lamento mucho toda esta historia y lo que ellos han vivido, porque duele en el alma, duele en el corazón saber que tan solo eran unos pequeñitos y que desde niños hayan tenido que sufrir esta historia. Te voy a enseñar otra foto donde seguramente puedes darte cuenta de que sí que eran abusados desde muy chiquititos, porque las fotos, como ya te lo dije, hablan más que mil cosas. Esta imagen. Aquí mira, está sentado Lyle, que por cierto, si tú miras diferentes fotografías de Lyle en sus fiestas, en sus eventos, etcétera, fotos que andan rodando por internet, tú vas a mirarle en la mayoría de esas fotografías con este tipo de rostro. Serio, enojado, incómodo y con unas grandes ojeras. Y yo te he hablado de antes en otro episodio de alguien más acerca de las ojeras. Las ojeras significan hasta cuándo se acabará el sufrimiento. Lloro sin llorar, oculto mi llanto, oculto mi sufrimiento y estoy en espera de que esto pare. Mira bien esas ojeras, mira bien las ojeras de la abuela paterna. Ahí hay un abuso histórico. Mira las ojeras de la madre. Aquí la foto no ayuda mucho, pero tenía ojeras. Y miremos las ojeras de Lyle y miremos las ojeras de Lyle aquí en esta fotografía. Pero más importante, mira dónde su padre tiene la mano. Su padre tiene la mano en su zona privada de Lyle. Y Lyle pone su mano también ahí, como o la quitas o queriendo quitar esa mano o protegerse. ¿Cuál de las dos sería? Pero no te dice y no te llama la atención esa fotografía habla y ya habla muchísimo. Y esa es la edad que Lyle denunció, tenía cuando sufrió o empezaron a sufrir de esos abusos. Ahora, quiero decirte que se espera una apelación que pronto se lleve a cabo el 11 de diciembre. Te lo dije al principio de este video. 11 de diciembre será un día histórico para esta historia. Y se espera que ellos logren y que el abogado que está tomando ahora este caso logre que haya
una apertura del juicio nuevamente para lograr una libertad condicional que luego llevaría también a que su condena solo fuera de 50 años o con libertad condicional, valga la redundancia, y entonces ellos fueran liberados inmediatamente porque por buena conducta y entre otras cosas y por los años que ya cubrieron de cárcel, podrían ser liberados automáticamente si se demuestra que ellos efectivamente actuaron en defensa propia, con temor, con miedo, con estrés, con trauma que vivían en ese momento y que habían vivido durante muchos años. Así que, ¿por qué se estaría dando esta apertura? ¿Por qué se está mencionando tanto en los medios? ¿Por qué todo el mundo ha hecho miles de videos diciendo liberen a los hermanos Menéndez? Bueno, pues primero que nada porque la serie de Netflix abrió como de nuevo el interés público, el interés sobre el caso y sobre todo el escuchar lo que había sucedido en esta nueva mentalidad, en esta nueva forma y perspectiva de ver la vida y de los casos tan sonados que hemos escuchado de abusos de menores, tanto niños como niñas, entonces abre una nueva posibilidad de que ellos puedan ser liberados porque la sociedad está entendiendo el caso, está entendiendo lo que estos niños sufrieron, están reparando en lo más esencial que fue, les destruyeron la vida a estos niños desde niños, les destrozaron la vida, les coartaron su libertad. Es muy fuerte lo que ellos han vivido, es demasiado doloroso. Y no solo fue suficiente con esto, sino que además fueron a la cárcel y llevan 34, 35 años ahí, refundidos, sin disfrutar de nada. Entonces, ¿sería justo su libertad? ¿Sería justa la libertad de ellos en un año 8, año de justicia? Yo creo que sí. Y déjame decirte que otra de las cosas que pone en perspectiva que ellos puedan salir libres es la testificación de la tía de ellos. Aquí ves a la señora Marta. La señora Marta Cano es hermana de José Menéndez, de él. Ajá. Marta Cano, porque seguramente está casada y tiene el apellido de su esposo, pero ella es hermana de José Menéndez, ¿ok? Y esta hermana tenía un hijo. Su hijo se llamaba Andy. Aquí está Andy. Y lo que ocurre con ellos es muy importante para el 11 de diciembre y el juicio que se va a tener. Porque Marta descubrió una carta en 2008, por ahí, en donde Lyle Menéndez había escrito una carta a su primo Andy, que es él, este chico, y en esa carta revelaba todo lo que estaba viviendo, pero no por primera vez, sino en secuencia. Es decir, que Lyle ya le había dicho a su primo Andy lo que sufría en manos de su padre en este caso. Y esto se dice que Andy declaró que su primo Lyle le había mencionado de esos abusos cuando él tenía 13 años. Cuando Lyle tenía 13 años, le contó a Andy. Y luego en una carta refuerza lo que le sigue pasando con su padre y esa carta fue encontrada por la madre de Andy, en este caso Marta Cano, y esa carta fue entregada ya. Esa carta va a ser analizada para que obviamente tenga los elementos que se necesitan para certificar que es escrita de puño y letra de Lyle, que fue escrita en el año que se dice que fue escrita, porque se tiene que hacer un peritaje a esa carta para certificar que es verdadera, que es real y que no haya sido un invento, etcétera. Así que, y esto aún más importante, Andy ya no está con nosotros. Esto habla mucho de muchas cosas que hay en esta familia, muchas cosas que hay en esta familia muy extrañas, porque Andy falleció. Andy consumía drogas. Andy estaba sumido en una depresión. Andy murió por una sobredosis
y su madre, Marta Cano, declaró que ella está convencida de que la muerte de su hijo y sus drogas y su depresión tenían todo que ver con el hecho de haber guardado silencio acerca de sus primos, por el hecho de no haber hablado, por el hecho de no haberles ayudado a salir de esa cárcel. Es demasiado doloroso, pero hoy en día ya no está Andy, pero la carta sí está. Ya no está Andy, pero su historia sí está. Y está su madre. Su madre que está decidida a apoyar en lo mejor que pueda a los hermanos Menéndez. Y bueno, pues hasta aquí y con esto vamos a cerrar esta historia. Recuerda que el 11 de diciembre continuará y que sucederá lo que tenga que suceder, pero yo te digo, siendo un año energía 8 de justicia, de dharma, karma, yo te aseguro que algo muy importante va a ocurrir ese 11 de diciembre y que habrá justicia de una manera o de otra. Con esto terminamos. Yo te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Sígueme, dale like, comenta y comparte. Desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima noticia.